Xbox parece empeñada en superarse día tras día en lo que a declaraciones y a nivel institucional, público, comunicativo se refiere. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las declaraciones de Satya Nadella, CEO de Microsoft, que directamente te dice cómo es el verdadero Xbox. Es decir, siempre nos hemos reído de los reparte carnets, pues Satya Nadella ayer mismo repartió carnets de Xbox y vamos a ver cómo lo hizo. No va a ser lo único, porque todas estas declaraciones de Nadella generan muchas dudas sobre el hardware de Xbox y vamos a hablar aquí, claro y conciso, del que parece ser el más fiable de los futuros del hardware de Xbox. Esta no es mi Xbox, pero bueno, esta es la Xbox que hay actualmente y yo, por supuesto, con mi compromiso informativo os tengo que explicar todo lo que está sucediendo en Xbox y, por supuesto, daros mi opinión de todo. Sabéis que los últimos días alrededor de Xbox no han sido del todo positivos en lo que a rumores se refiere, ya que nos hemos encontrado numerosos rumores acerca de diferentes juegos de Xbox porteándose a PlayStation 5, algo que ya prácticamente es el pan de cada día y es algo que, a pesar de que haya muchísima gente y me la encuentro y me podéis criticar, insultar como hacéis a menudo, pero la realidad, chicos, es que el propio CEO de Microsoft Gaming, el señor Phil Spencer, dio manga ancha completa a estos rumores, ya que él mismo dijo que no hay ninguna línea roja, que cualquier videojuego de Xbox puede llegar a PlayStation. Y como os avisé cuando Phil Spencer dijo esto, pues lo normal es que los rumores creciesen, porque el CEO no ha salido a cortar los rumores sino a alimentarlos, y por eso está creándose este incendio. Por si no fuera poco, y por supuesto para los más escépticos y los que no creen en los rumores, ha salido unas declaraciones de Satya Nadella en una reunión con inversores que creo que son bastante descriptivas y que os voy a dejar por aquí. El amor por los videojuegos, si lo pienso bien, elegimos el sector de crecimiento en entretenimiento que creemos que son los videojuegos y dijimos vamos a apostar fuerte por ello, y ha sido una pasión para Microsoft desde entonces. De hecho, creo que Flight Simulator salió antes que Windows u Office, así que es una de las franquicias más antiguas de la empresa y dijimos llevemos esa alegría de jugar a todas partes. Por eso estos anuncios de Xbox redefinimos ser fan de Xbox, disfrutarlo en todos tus dispositivos. Nuestra estrategia con el contenido de Activision está en marcha. Estamos encantados con el progreso que hemos logrado. Y lo más importante, creo que a largo plazo, como empresa, podemos aportar lo mejor en IA, nube, consolas e innovación en PC para crear los mejores juegos que puedan ser disfrutados por jugadores en todas partes. Como habéis podido ver, Satya Nadella está siendo claro. Están cambiando lo que significa ser fan de Xbox, tal cual. Si es que todos hemos entendido que ser fan de Xbox es, pues básicamente, ser usuario del ecosistema Xbox, lo que estamos hablando, vuelvo a repetir, del fan de Xbox, ser el usuario del ecosistema Xbox y, por supuesto, disfrutar de los diferentes productos que ofrece Xbox. Ser fan de Xbox nunca ha sido disfrutar de los productos de Xbox en cualquier lugar menos en Xbox. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Un fan de Xbox no se niega a comprar una Xbox y espera que todo salga en PlayStation. Eso no es un fan de Xbox, eso es un fan de PlayStation o un usuario de PlayStation que no tiene los suficientes alicientes o incentivos para comprar un hardware de Xbox y disfrutar los productos de Xbox, donde Xbox quiere o quería que jugases o disfrutases de sus productos. Además, ellos mismos lo dicen, ellos mismos son claros, están cambiando, están redefiniendo, el cambio de estrategia es más que obvio y esto es el mandamás, el señor Satya Nadella, y lo dice claramente, se trata de disfrutar de Xbox en todos tus dispositivos. Y sí, todos tus dispositivos, a pesar de las maromas, las gimnasias mentales que se quieran hacer en redes, la realidad es que todos tus dispositivos también son PlayStation y, por supuesto, dentro de lo que la potencia de la máquina de, por supuesto, también Nintendo Switch en el futuro. Satya Nadella, como digo, ha sido bastante claro acerca de lo que va a ser Xbox y hacia dónde va Xbox, y creo que ya no hay que poner paños calientes. Sigo viendo muchos compañeros de plataforma poniendo paños calientes, sigo viendo muchos medios de comunicación, muchos usuarios, muchos fans, incluso muchos de los que comentáis por aquí de vez en cuando, poner paños calientes. Y yo lo siento mucho, pero esta no es la Xbox que nos vendieron a principio de generación, ¿ok? Teniendo en cuenta todo esto, y también para meteros contexto, estas declaraciones de Nadella se hacen a raíz de la campaña de This is an Xbox, pues honestamente lo primero que os puedo decir es que Nadella, en mi opinión, se está equivocando en esto de repartir carnets o de un poco redefinir qué es el fan de Xbox. Como que realmente Satya Nadella no puede decirle a la gente lo que debe ser fan. Satya Nadella puede decir a la gente, o puede ordenar a la gente, o puede mover a la gente
gente a consumir los productos, por supuesto, de la manera que él cree oportuno, y la gente, dentro de su poder de decisión, decidir si consumir o no consumir esos productos de la manera en la que Satya Nadella lo vende o lo anuncia o lo comenta. Lo que no puede decirte Satya Nadella es: tú debes ser fan de Xbox. Pues hay mucha gente que es fan de la Xbox que Satya Nadella no está predicando en estos momentos, y esta nueva Xbox pues tiene algunos fans que son unos fans que se pueden considerar como los fans de Game Pass, pero no los fans de la Xbox tradicional de toda la vida, que es su consolita con sus exclusivitos y todo lo de siempre. Esto no es nuevo en Xbox, estas declaraciones de Nadella, este tipo de declaraciones que para mí tienen lógicamente un adjetivo claro, que es una mala comunicación. Sí, comunicación mala, algo que no es nuevo, algo que lleva sucediendo durante toda la generación y que la vemos constantemente. Podría tirar de hemeroteca de 1000 ejemplos, desde un Xbox Console Exclusive con The Outer Worlds 2 para luego anunciarlo como multiplataforma día 1 de los The Game Awards 2024, hasta por supuesto aquella actualización de negocios, ese Xbox Business Update, ese podcast que hizo Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, que fue pues básicamente una ristra de mentiras en la cara a toda la fanbase de Xbox, empezando pues desde que estos videojuegos que van a ir a PlayStation son solo 4, no es un cambio fundamental en nuestra estrategia, grandes noticias de hardware para Navidad, nada de eso lo hemos visto, y no se trata de Starfield ni de Indiana Jones ya está llegando a PlayStation 5 en primavera, y creo que para Starfield no vamos a tener que esperar tampoco demasiado, y por supuesto pues todas estas cosas que se dijeron en este podcast, que básicamente fue, pues no sé, es un intento de apagar un fuego que al final pues se les ha echado en su contra, porque como digo, es una vez más una empresa mostrando mala comunicación, y ese creo que estamos todos de acuerdo en el que ha sido uno de los principales errores de Xbox a lo largo de esta generación, la comunicación completamente errónea, o tal vez directamente es que hablan demasiado, y cuando hablas demasiado pues tienes más posibilidades de contradecirte. Yo te subo un vídeo a YouTube al día, pues lógicamente si te subo un vídeo a YouTube al día, 365 vídeos al año, pues es normal que me contradiga que si solo subiese un vídeo al año, ¿no? Es lógico y es coherente, pues lo mismo para ellos. Es más fácil contradecirse si hablan mucho, es por eso que os fijáis ahora mismo que los gerentes de Xbox hablan entre poco y nada, hablan mucho menos de lo que hablaban años anteriores. ¿Por qué? Porque saben que ahora mismo están en una situación delicada y que normalmente si van a hacer una declaración es fácil que entren en contradicciones. Por eso que vemos esta ingeniería un poco o complejidad de maquillar las palabras e intentar todo el rato intentar retorcer la realidad de una manera u otra. Pero el camino que se está llevando de una manera, por así decirlo, comunicativa más leve o más agresiva, está claro, al multiplataforma. A que las consolas ya no son el núcleo de nuestro negocio, a pesar de que lo son, sí. Las consolas de Xbox siguen siendo el núcleo del negocio de Xbox, y la visión que tiene esta gente, pues, como digo, más allá de que me moleste que el señor Satya Nadella nos diga de qué debemos ser fan, pues al fin y al cabo, desde principios de año, como digo, llevamos una comunicación absolutamente nefasta, promesas incumplidas, y por supuesto, pues al final, esto que nos están moviendo de que todos los juegos de Xbox en todas las plataformas tal y cual va a funcionar, porque siempre os digo lo mismo, sobre el papel es muy bonito, pero ¿realmente va a funcionar? Yo honestamente diría que no. ¿Por qué digo que esto no va a funcionar o creo que no va a funcionar como ellos esperan? Porque hay muchos ifs o muchos condicionantes que no dependen de Xbox, sino que dependen de otros muchos factores externos. ¿Por qué? Porque para el éxito en móviles no dependes de ti, dependes de resoluciones judiciales que abran un poco lo que es el mercado de móviles con respecto al duopolio que existe entre Google y Apple. Por otro lado, Windows. Esta nueva estrategia depende mucho de un lanzador que se cree en Windows, estilo Battle.net y tal y cual. Históricamente, si habéis seguido Xbox a lo largo de los años y de su historia, sabéis que hay prácticamente, se podría describir como una rivalidad interna entre el equipo de Windows y Xbox, y que es raro que trabajen juntos, y que de hecho muchas veces más que ayudarse se ponen zancadillas, es decir, no están bien integrados entre sí, no colaboran entre sí. Por tanto, ver ahora de repente o intentar pintar un mundo en el que Windows y Xbox van a colaborar de una manera tan directa, pues permitidme dudarlo. Llevamos años y años en el que muy poquito a muy poquito se va mejorando la aplicación de Xbox en PC. Ahora de la noche a la mañana va a estar todo perfectamente integrado en Windows, un sistema operativo dedicado a gaming tal y cual. Pues yo, sintiéndolo mucho ahora mismo, lo único que puedo hacer es dudarlo, porque al fin y al cabo lo que conocemos de Microsoft, los que llevamos, como digo, siguiendo la actualidad de esta empresa durante años y años, es que cada departamento de Microsoft va un poco a lo suyo, va a la suya y no se preocupa de lo que ocurra en otros departamentos. Otro punto importante de cara a esta nueva
estrategia o esta nueva visión de los videojuegos que está impulsando Satya Nadella, pues lógicamente tiene que ver con respecto a la muerte de tu tienda, porque lógicamente tú tienes actualmente 30 millones de consolas, de las que, como digo, es el núcleo de tu ecosistema. 30 millones de consolas donde más del 80 o el 90% de usuarios de Game Pass lo hacen a través de tu consola. A ti te puede encantar el cloud y te puede encantar el mercado del PC y quieres ganar mucho dinero en ellos, pero la realidad es que la gente sigue consumiendo tu producto a través de la vía tradicional. Ahora estás empujando a lo bruto y a lo bestia a la gente a consumir un producto de una manera que a lo mejor ellos no quieren o no se sienten preparados todavía. Entonces yo esto, como digo, es muy difícil que salga tal y como ellos esperan. El tema al final de la muerte de la tienda, pues lógicamente, y el 30% puede ser demoledor. Estamos hablando de que las consolas de Xbox, si todo ocurre como parece que va a ser las consolas de Xbox, habrá que ver en qué queda todo, pero sin duda estamos viendo que las consolas de Xbox ya muchas veces les cuesta que juegos de terceros lleguen, pues lógicamente si le das aún menos importancia a tu hardware, menos importancia a tu consola, pues al final puedes acabar en que tu consola quede pues cada vez más residual y menos terceros estén interesados en poner sus productos en tu tienda y por tanto si no están en tu tienda no podrán utilizar esas grandiosas bondades que tiene con el Play Anywhere, el xCloud y todo eso, que es lo que parece que Xbox quiere impulsar. Así que volvemos a lo mismo y volvemos al punto de partida. Una estrategia que sobre el papel es muy bonita, pero que hay muchos condicionantes y muchos factores externos que hacen que todo no dependa de ti, porque volvemos a lo mismo. La famosa campaña de marketing, que es de la que parten estas declaraciones de Nadella y todo lo que está ocurriendo últimamente, yo te puedo decir que esto es una Xbox, pero en esta Xbox no puedo jugar el 95% de los juegos que tengo en mi Xbox. Entonces es una estrategia, como digo, muy arriesgada, muy precipitada y que a la larga puede salir más mal que bien. Porque estas declaraciones, una vez más, de cara a la campaña navideña, sobre todo, que es cuando más consolas vendes, es que parece, ya os digo, que quieren matar las consolas sí o sí y que ya van sin preservativo, directo al grano. Entonces, por supuesto, hay que dejar las cosas claras. Nadie ha tenido problemas nunca con el Play Anywhere, nadie ha tenido nunca problemas con el xCloud, con esa multipropiedad dentro del ecosistema Xbox. El problema es que PlayStation antes no era del ecosistema. Nintendo ahora no es del ecosistema, pero se acercan cada vez más al ecosistema. El problema que tiene Xbox es que aunque no quiera verlo, la consola sigue siendo lo más importante de su ecosistema. Es la columna vertebral del ecosistema y de todas estas funciones tan maravillosas de las que os digo, Play Anywhere, Game Pass, bla 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 bla. ¿Qué pasa? Que si tú a la gente lo que estás haciendo es darle menos incentivos para comprar tu consola, pues a corto plazo vas a ganar más dinero porque Fable va a vender muy bien en Play, porque el otro va a vender muy bien en Play por el de la moto. No puedes obviar o no puedes evitar pensar a que lógicamente si te cargas la consola o erosionas o decastas la consola, el ecosistema a largo plazo lo vas a decastar y lo vas a erosionar. Eso yo creo que todos lo entendemos. Entonces habrá que ver, por supuesto, hacia dónde va Xbox. Todavía podemos especular y ahora voy a hablar de las consolas, hacia dónde van y tal, y también habrá que ver hacia dónde va PlayStation, porque Nintendo no está haciendo esto, PlayStation no está haciendo esto, por más que muchos intenten utilizar el consuelo de los tontos de PlayStation está haciendo lo mismo de Xbox, ni mucho menos. Entonces, veremos a ver cómo lo hace Sony y Nintendo, pero sin duda, si Sony, por ejemplo, consigue aplicar la estrategia de Xbox, del Play Anywhere, del cloud y todo esto, sin menospreciar a su consola, que es hasta ahora como lo están haciendo, como por ejemplo en el tema de los lanzamientos en PC, pues probablemente pues puedan aún dañar más a Xbox. Y os digo una cosa, a pesar de que Xbox, por así decirlo, esté sacando la bandera blanca y se esté rindiendo por el tema de las consolas, PlayStation no va a frenar, no va a decir, oye, que esto ya están dañados, vamos a dejarlos aquí. PlayStation, si le puede quitar una consola a Xbox, se la va a quitar. Si le puede quitar un usuario a Xbox, se lo va a quitar. Y por eso os digo que PlayStation no va a frenar. PlayStation, conocemos a PlayStation, conocemos su historial competitivo y PlayStation va a pisotear al herido si puede. No tengáis ningún tipo de duda ante eso. Hay mucha gente que está esperanzada en que PlayStation, después de la banderita blanca de Xbox, le va a dar la mano y todos amigos y todos hermanos y los dos nos vamos a llevar muy bien. No os confundáis, chicos. Si PlayStation puede pisar a Xbox, lo va a hacer. Y eso lo tengo claro por precisamente conocer el historial competitivo de esta empresa. Así que veremos en qué queda todo esto, pero la verdad es que no puedo decir nada más, que no estoy nada contento, nada ilusionado y nada feliz, por así decirlo, con lo que ha hecho y con lo que ha dicho Satya Nadella y por supuesto con la deriva que está cogiendo Xbox en los últimos tiempos. Si me podéis llamar falso Xboxer, me podéis decir absolutamente lo que os dé la gana, de verdad, sois libres, pero esta no es la Xbox que a mí me vendieron pues desde que Phil Spencer tomó los mandos allá por el año 2014. No lo es, lo siento mucho, pero esto no es la Xbox de la que yo, por así decirlo, me enamoré o incluso me fanaticé, podríamos decir. No es esto, esta no es la visión que compartíamos precisamente muchos usuarios con los gerentes. Los gerentes han cambiado y los usuarios, pues algunos de ellos, entre los que me incluyo, seguimos manteniendo una misma visión que parece que no es la que está cogiendo la empresa.
Como habéis visto, con todas estas declaraciones de Nadella, los usuarios más pesimistas se preguntan directamente, llevamos ya mucho tiempo desde este 2024 con Xbox, hay mucha gente que se pregunta si todo lo que está haciendo Xbox o todos los movimientos que está haciendo significan un adiós a las consolas tradicionales de Xbox. Yo os tengo que decir una cosa, no hay que ir tan rápido. Xbox tiene un plan con las consolas, tiene un plan con el hardware y a lo mejor no es lo que todos esperabais. ¿Por qué? Porque Xbox ya sabemos que está preparando una nueva generación híbrida en consolas, porque por un lado está desarrollando una consola portátil y por otro lado está desarrollando una consola de alta gama. Hay que entender que Xbox pues tiene un equipo de hardware en el que está el barbón Jason Ronald y esa gente pues lógicamente está trabajando. En primer lugar vamos a hablar de la portátil. ¿Qué concepto tendría la portátil de acuerdo a los últimos rumores y filtraciones? Pues bien, lo que tenéis que pensar cuando pensáis en una portátil de Xbox es, valga la redundancia, no pensar en una Xbox portátil como podría ser pues una Switch o incluso una PlayStation Vita. Microsoft en lo que está trabajando con respecto a su dispositivo portátil es algo más cercano a la Steam Deck, pero una Steam Deck con Windows. Básicamente un PC portátil con la app de Xbox integrada, esa misma que es la que utilizas tú mismo pues para comprar tus juegos o usar Game Pass. Repito, un PC portátil o un PC consolidado como es el caso de ROG Ally o Lenovo Legion Go o Steam Deck. Pensar en ese tipo de dispositivos cuando hablamos de la Xbox portátil. La idea al fin y al cabo de Microsoft, lo comentamos en vídeos anteriores, es que su Xbox Store en PC sea el centro del gaming portátil en Windows. Y por supuesto no están solos, ya sabemos que ROG Ally utiliza Windows, así como también Lenovo u otras marcas. ¿Por qué este motivo, por qué esta obsesión ahora con ser el centro del gaming dentro de los dispositivos portátiles? Pues lógicamente porque SteamOS y Valve están creciendo rápido en ese espacio y Microsoft lo ve como una amenaza a la hora de su dominio en PC, sobre todo con el sistema operativo Windows. Estas son un poco las ideas que tienen para el dispositivo portátil de Xbox. Repito, no veáis mucho más allá de lo que es una Asus ROG Ally o lo que es una Lenovo Legion Go, porque por ahí van a ir los tiros. No penséis en una Switch cuando pensáis en la portátil de Xbox. Creo que se entienden las diferencias. Una vez dicho esto, hablemos de la consola de alta gama, también conocida como la consola de sobremesa, en la que sí, hay que decirlo claro, Xbox sabe que su base de jugadores en consolas está bajando, las cifras lo muestran y por supuesto como las consolas, lógicamente yo creo que por culpa de sus propias decisiones, cada vez venden menos. Estos usuarios están bajando y por eso esta consola de alta gama o esta consola de sobremesa lo que va a buscar es ser un producto premium para fans fieles. Repito otra vez, la consola de sobremesa ya no va a ser un producto de masas para grandes, para intentar llegar al máximo número de millones, no, producto premium para fans fieles, algo similar a lo que pasa con Surface. ¿Esto qué nos va a llevar? Pues lógicamente a la distribución que se va a enfocar en regiones fuertes para ellos. No vamos a tener un canal de distribución tan amplio como tiene actualmente Xbox Series X y S, por lo que principalmente los esfuerzos de distribución van a estar en Estados Unidos y Reino Unido y por supuesto también hay un giro muy interesante en la distribución que es la venta directa. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente, o al menos dentro de los planes de Xbox, se está hablando que las consolas de Xbox no pasen por intermediarios ni por tiendas. Tú la consola la comprarías directamente en la web de Microsoft, como si fuera un Surface. ¿Esto qué hace? Pues lógicamente reducir costos y mejorar márgenes, aunque saben que el mercado lógicamente va a ser más pequeño por no tener presencia, pues como digo, en tiendas generales y en minoristas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el plan? Pues básicamente el plan de Xbox con su hardware de próxima generación debería ser, por un lado, dominar el mercado del handheld PC o del PC portátil con Windows Gaming y por otro lado competir directamente con la Steam Deck. Respecto al sobremesa, pues básicamente ofrecer una consola de nicho y premium para un público más reducido pero fiel. Xbox ya no busca competir directamente en la guerra de consolas tradicionales, apunta simplemente en términos de hardware a proteger su ecosistema digital y su posición en el PC gaming. Por supuesto, estamos claros que esto es una apuesta arriesgada que a muchos les encantará, a otros no les gustará, pero de cara a la nueva generación, sin duda para Xbox, y lo estamos viendo constantemente con las diferentes declaraciones de los mandamases, es que sin duda el juego para Xbox ha cambiado y yo por supuesto en los comentarios quiero saber tú qué opinas de todo esto. Y es que con lo que me refiero de PlayStation precisamente me refiero al último rumor que nos llega desde China del amigazo Lunatic Ignus, que nos habla del desarrollo de un nuevo juego desde China, AAA, o sea, gran presupuesto, que está actualmente en desarrollo. Se habla de un videojuego en Unreal Engine 5, acción RPG de mundo abierto con un mapa impresionante de más de 960 km
metros cuadrados y del que nos describe que es visualmente aún más impresionante de Black Myth Wukong. Pues ¿qué nos dice este señor? Pues que según él, al menos, según la información de Lunatic Inus, que como digo tengo muy buena relación con él y tenemos habitualmente, pues compartimos información y demás, pues nos comenta que Sony ya se ha hecho con la exclusividad de este videojuego, por lo que nos cuenta este señor, estaría disponible en PlayStation 5 y PC de lanzamiento. La fecha de lanzamiento, por supuesto, aún no se ha confirmado, pero espera que escuchemos más cosas al respecto de este videojuego a lo largo del próximo año. Hay que decir, lógicamente, que este videojuego no tiene por qué ser del China Hero Project, como pasa con Phantom Blade Zero, que es exclusivo de PlayStation 5 y no es de China Hero, o como pasa con otros videojuegos chinos, pero sin duda lo que vemos es que Sony, como os he dicho, no suelta el pie del acelerador y está aprovechando además un mercado emergente como es el mercado de desarrollo AAA de juegos chinos, y lógicamente si puede sacar y rascar exclusividades de China o de donde sea, lo va a hacer, porque como digo, esto va dentro de la naturaleza competitiva de Sony, por más que Xbox saque o no saque banderas blancas. Otra noticia interesante es la que nos viene de la mano de Jeff Corden acerca del futuro de algunas exclusivas actuales de PlayStation, y es que según el editor de Windows Central hay aún más juegos no anunciados y previamente exclusivos de PlayStation que están programados para Xbox en 2025. Por supuesto, el titular es sin duda muy suculento para muchos, pero tengo que poner los frenos porque este texto o esta cita del artículo de Jeff Corden, un artículo mucho más amplio, se refiere exclusivamente a juegos de terceros con acuerdos de exclusividad con PlayStation. ¿Cuáles son algunos de ellos que estamos esperando para Xbox en 2025? Pues Final Fantasy XVI, Zenless Zone Zero, también por supuesto Silent Hill 2 Remake, que tiene un año también de exclusividad, y algunos juegos de este calado, tal vez, aunque no sea una exclusiva pagada, al menos por la información que yo tengo, sino una exclusiva circunstancial. Black Myth Wukong también va a llegar en 2025 a Xbox, y esto es un juego que a día de hoy, independientemente que sea pagado o no pagado, es exclusivo de consolas PlayStation. Ya os digo, la circunstancia que sea la que sea, es exclusivo. Pues a lo que me quiero referir es esto, que este tipo de juegos van a llegar. Hay gente que este titular se lo toma como que los God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima o Ghost of Yotei, el Returnal, el Demon's Souls, el Spider-Man, todos esos van a llegar. Y no, os lo digo, os lo confirmo y los corroboro, que Jeff Corden no es que tenga o no tenga información de esto, es que Jeff Corden no se está refiriendo a ese tipo de juegos. Jeff Corden se está refiriendo, vuelvo a repetir, a juegos de terceros con acuerdos de exclusividad temporal. Tal vez sea Forspoken, otro que también puede entrar en las quinielas, por supuesto, o incluso si quieren saber si algún día pues Stellar Blade, aunque este yo honestamente lo veo más difícil. Pero pensad este tipo de juegos, no penséis en los puntas de lanza de PlayStation, porque eso no es algo que tan siquiera esté por encima, encima de la mesa, y por supuesto, al fin y al cabo, si los distribuye Sony, no van a llegar, salvo, como digo, los que dependen de contratos externos, como es el caso de Marathon o del propio MLB The Show. Amigos, amigas, esto fue todo por hoy. Me gustaría, por supuesto, conocer vuestra opinión sincera y honesta de la deriva que está cogiendo Xbox, por supuesto, cómo os sentís. Me encantaría leeros, la verdad, me haría mucha ilusión, y por supuesto conocer pues los pensamientos de personas que, al menos desde que yo estoy aquí, han mostrado pues un gran amor y fidelidad a la marca que hoy en día pues no nos está dando en muchos aspectos las mejores noticias del mundo. También, por supuesto, conocer vuestra opinión del futuro de las consolas Xbox, de las RTX 5000 y por supuesto también de esos teóricos exclusivos de PlayStation llegando a Xbox. Todo en la caja de comentarios. Mientras tanto, os pido que os suscribáis, activáis la campanita, dejéis vuestro like. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.